Quédate en casa, que el aguante se queda con vos. Bien, despegamos desde la ciudad de La Plata en el aguante y llegamos a Suecia para hablar con Manuel, un platense que hace un tiempo está allí y cómo está viviendo. Hola Manuel, buenas tardes para vos, buen día para mí. Guillermo te habla, ¿cómo estás? Hola, buenas Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, contame, ¿vos qué estás haciendo en Suecia? ¿Estás viviendo, trabajando, estudiando? Sí, no, yo estoy viviendo acá de hace 6 años, trabajando, sí. ¿Y cómo estás viviendo el tema del aislamiento en Suecia? ¿Cómo se vive? Bueno, acá todavía no estamos aislados, no, el gobierno sueco es uno de los pocos que se ha mantenido fuera de la cuarentena Sí. y un poco preocupados con la situación, por supuesto, porque leemos las noticias de España, las noticias de Argentina y vemos lo que está pasando alrededor, pero acá la vida sigue más o menos normal, la verdad. O sea, que no están aislados, o sea, vos podés ir a trabajar o hacer teletrabajo. Yo personalmente estoy yendo a trabajar, sí. El gobierno ha recomendado que todo aquel que pueda trabajar desde casa lo haga. Yo soy arquitecto y trabajamos en equipos grandes y coordinar mucha gente por ahí es un poco difícil si cada cual está en su casa. Aunque en Estocolmo lo están haciendo así porque ahí sí que les han dicho que tienen que quedarse en casa y trabajar desde casa, pero aquí por ahora estamos trabajando yendo a la oficina. Contame cómo es vivir en Estocolmo. Yo estoy en Gotemburgo, una escala muy humana, se puede caminar a la mayor parte de los lugares, en media hora a pie la cruzas, la verdad una vida bastante tranquila, bastante confortable, al mismo tiempo hay bastante oferta cultural, aunque no es una capital como Copenhague o Estocolmo, pero tenemos acceso a museos y algunas obras de teatro y demás. ¿Y cómo fue que tú te insertaste en la sociedad? Digamos, son amables, viste que a veces se dice que la gente de allí son más fríos, cuesta la adaptación. ¿A vos cómo te fue con ese tema? Bueno, yo tengo muchos amigos de afuera y acá siempre acostumbramos a decir que por ahí los primeros, si hablaras del 1 al 10 una relación con unas personas, pues del 1 al 3 al 4 son muy abiertos, muy amenos, pero es muy difícil pasar de ahí, ¿no? O sea, muy raro, pocas veces te invitan a su casa. Sí, somos como muy cuidadosos de su vida privada, la verdad. Bien. ¿Y pudiste conocer, hay algún otro argentino allí en la ciudad donde estás viviendo? ¿Te has podido relacionar? O bueno, la vas llevando como bueno, ya hace 6 años, ¿no? Estás más insertado, pero ¿has hecho un vínculo de amistad con alguno? Sí, a ver, la verdad que muchos argentinos no he conocido. Hay un bar donde de vez en cuando vamos a tomar un café, de un chico que es porteño y demás. La verdad que la mayor parte decía, mucha gente tengo muchos amigos de afuera, pero más de como latinos, pero latinos de sur de Europa y algunos amigos de Venezuela también, pero de argentinos la verdad que pocos por ahora. Y digamos entonces que con el tema del coronavirus están tranquilos, no están con el temor, la ansiedad y la paranoia mundial que se está viviendo, ¿no? Sí, claro, además que, ya te digo, mi pareja es de España, miramos mucho las noticias de españolas, muchas noticias de Argentina y vemos lo que está pasando y sí que te cuestionas cómo están pensando esta gente que sigue sin cerrar escuelas, sin prohibir reuniones grandes. Ahora mismo se pueden hacer estas reuniones hasta 50 personas, los restaurantes están abiertos, el transporte colectivo sigue funcionando. Como si no pasara La verdad nada. que sí, bueno, tampoco tanto, o sea, hay medidas de prevención que sí, se recomienda mantener la distancia, la mayor parte de la gente lo hace. Las escuelas han cerrado al ciclo superior, pero las escuelas, por ejemplo, nosotros tenemos una nena de casi 2 años, la guardería, claro, si al menor síntoma de resfriado no te la aceptan. Estuvimos, por ejemplo, 2 semanas sin poder llevar a la nena a la escuela porque tenía un poquito de mocos y te imaginarás que acá, haciendo el frío que hace, es difícil que los nenes no tengan mocos, ¿no? Bueno, Manuel, me tengo que ir a España ahora. Te agradezco mucho la charla y que estés bien. ¿Qué diferencia horaria tenemos allí en Gotemburgo? Acá son las 6 menos 20. Bien. ¿Ya es de noche o no? No, ahora hemos pasado el momento de oscuridad, ya estamos entrando en primavera, así que ahora los días se están alargando bastante, tenemos luz hasta las 9 más. Bueno, Manuel, que sigas bien y gracias por estos momentos y contarnos cómo se vive allí en Gotemburgo, Suecia. Te mando un saludo. Un abrazo, que sigan bien. Gracias. Era Manuel, él vive allí en Gotemburgo, Suecia, contándonos un poco cómo se vive
en ese país, en esa ciudad, y cómo están viviendo el tema del coronavirus. Nos vamos a un lugar, a un pueblo llamado Padrón, a 25 kilómetros de Santiago de Compostela, para hablar con Juanjo. Él es platense y está allí. Juanjo, buen día, buenas tardes para vos. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, lo digo, porque, bueno, buenos días para usted y buenas tardes para mí. Todo bien, por suerte, aquí estamos. Bueno, Juanjo, contame, ¿cómo es vivir en Padrón? ¿Es un pueblo que es chiquitito? Sí, es una locura. Bueno, tengo una anécdota. Bueno, siendo joven, con 18 años, empecé a viajar por todo el mundo, a la aventura, digamos, de mochilero. Y bueno, recorrí toda Argentina primero, después recorrí toda Latinoamérica y después quería ver Europa. Y bueno, me tomé un avión a Europa, siempre de manera económica, ¿eh? Sí. Me tomé un avión a Europa, vendiendo todo lo que tenía. Me dedicaba a la jardinería, cortaba hierba, bueno, césped, bueno, todo eso. Es que mezclo el gallego, perdona que mezclo todo, ¿eh? Sí, no pasa nada. Y bueno, nada, llegué a Santiago, a Madrid, con 200 euros, y me encontré con un amigo argentino y me dijo, mirá, vete a Galicia que te van a entender, me dijo. Ajá. Y nada, y agarré la mochila que tenía una amiga conocida en Santiago, y hablé con mi amiga argentina, también que la había conocido viajando, y me dijo, sí, vente que tengo una habitación y tal. Y que así que nada, con 200 euros salí de Madrid, llegué a Santiago, que me quedaba poco, y me dejaron en una habitación. Y ahí empecé un periplo para quedarme acá en España, por intentar, digamos, viajar. A ver, tenía que trabajar para seguir viajando. Mi sueño en ese momento era viajar. Y bueno, al final nada, me puse a trabajar en un bar, medio ilegal, porque en aquella época no se podía. Yo llevo 15 años en España, no le había dicho nada ahora. Mira. En este momento. Sí, y en aquella época, bueno, nada, trabajaba ahí en un restaurante, y nada, después me hicieron los papeles, bueno, estuve un tiempo rondando, después me hicieron los papeles en otro restaurante, que es donde trabajo hoy en día, es una pulpería es especialidad en pulpo. Contame, vos sos bastante popular porque hacen reparto a domicilio del pulpo. ¿Y vos has salido en la tele y todo, puede ser? Claro, bueno, en esta pulpería donde trabajo, claro, bueno, yo después me puse en pareja, tengo 2 niños, y bueno, empecé a trabajar en esta pulpería de Padrón, que es famosa, Pulpería Real se llama, y bueno, nada, empecé esto de hace 14 años trabajando ahí, llegué y empecé a trabajar ahí, tuve el niño y tal. Me hicieron los papeles de esta empresa y bueno, nada, me fui desarrollando en esa empresa y fui creciendo. Hoy en día, bueno, soy parte de la empresa y bueno, con esto del coronavirus, nada, nos obligó la situación a cerrar, ¿no? Como en todos los sitios. Y bueno, nosotros teníamos preparado porque aquí en Semana Santa es lo más fuerte. Aquí en Galicia, lo más fuerte es Semana Santa. Y la gente de aquí, la tradición de comer es el pulpo. Ajá. Entonces, imagínate, nosotros teníamos todo comprado, el pulpo, toda la mercancía, y bueno, lo malo es eso, que al cerrar perdíamos un montón de dinero. Estando en casa, digo, bueno, porque si tengo todo, tengo hasta un auto, ¿no? Para conducir y todo. Digo, ¿por qué no abro la pulpería y empiezo a hacer pulpo a domicilio? Claro. Y fue la bomba porque toda la gente quería pulpo justo en Semana Santa, en las Pascuas. Y nada, fue un éxito total, todas las cadenas de televisión, bueno, porque una cosa que nadie lo había hecho, coincidió así, y justo coincidió en esta época del coronavirus y de las Pascuas, y bueno, se juntó varias cosas, y fue una publicidad rotunda muy buena. Bueno, Juan José, contame cómo se vive en Padrón, el tema de están aislados, en cuarentena, el tema del coronavirus, ¿cómo están? Sí, ya vamos por la tercer cuarentena, digamos, digamos, y bueno, nada, la gente la primera la tomó más o menos, pero ya en la segunda cuarentena ya estaba bueno, aquí la policía, tráfico, gente que se encarga de las carreteras y todo, ya cortándola, digamos, tomando, si no, digamos, los trabajos sumamente necesarios, si no digamos, no te permitían circular, te multaban con 300 euros. Así que bueno, nada, y así empezó el control, y ahora nada. No me quejo, yo, la familia bien, el entorno bien. Yo como estoy en un pueblito alejado, es como vivir en Jujuy, una forma de decir donde estoy yo. Estoy en la comunidad autónoma de Galicia, estoy en un pueblito alejado de Santiago, y bueno, nada, hay algunos casos aislados, pero lo más fuerte fue en Madrid, Barcelona, la capital, y después las ciudades grandes.
Bien, quería conocer tu historia, que hace 14 años estás viajando, en un pueblo ahora radicándote, Padrón, Santiago de Compostela. Sí. Tengo que irme a Estados Unidos, a hablar con otro platense que está en Estados Unidos. Te mando un saludo y muchísimas gracias por conocer tu historia. Nada, un abrazo grande y muchos éxitos. Abrazo. Saludos. Mira, Juan José, que estaba ¿en dónde? En España. Padrón es el pueblo ahí a 25 kilómetros de Santiago de Compostela, contándonos que él vende pulpo a domicilio a raíz de el coronavirus. Y es así, llegamos a ¿dónde? A Estados Unidos para hablar con otro platense. Él se llama Sebastián Gaspari y está en una ciudad, creo que es Glendale o algo así. Seba, buen día. Guillermo te saluda. ¿Cómo estás? Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo. Contame qué hora es allá, ¿dónde estás? Acá son las 9:10 de la mañana. ¿Te hiciste levantar temprano? Y en realidad estamos siguiendo con el trabajo un poquito el horario, todavía desde casa, así que tratamos de levantarnos temprano, así hacemos algunas cosas y el día no se hace tan pesado. Contame, Seba, ¿y cómo es la ciudad donde vivís? ¿Cerca de qué? ¿Dónde estás? ¿De Los Ángeles? ¿De dónde? Mira, Glendale está aproximadamente a 15 minutos del downtown de Los Ángeles, sería como una especie de Tolosa de Los Ángeles. Estamos cerca, es una ciudad residencial, muy lindo, mucho verde. ¿Y vos seguís trabajando allí todos los días? Hacías, digamos, vos estabas con el tema de las animaciones en películas en 4D. Así es, nosotros tenemos la oficina en North Hollywood, sí. Que también está acá, me quedará 10 minutos la oficina. Sí. Hoy en día está todo parado, desde que empezó todo lo del coronavirus, por principios de marzo. Nosotros cuando sincronizamos una película para el formato 4D, nos envían la película y después tenemos un QC, que es un control de calidad con los estudios, que van a nuestra oficina a ver la película, a ver cómo quedó, sincronización. Bueno, a partir de principio de marzo, ya dejaron de ir a los QC y empezaron a ver ya para adelante a ver cómo podían ser los próximos QC, pero al final terminaron cancelando las películas. Muchas películas se pasaron para fin de año, otras películas se pasaron para el año que viene, así que todo ese trabajo por ahora está, ¿Y cómo está se un vive poquito ahí en frenado. El tema de ¿cuánto hace que ustedes también están con la aislación absoluta o pueden salir al supermercado, a la farmacia? ¿Cómo se vive ahí en Glendale? No, acá en realidad puedes hacer lo que quieras. Depende de cada uno más que nada. Lo que sí hicieron es cerraron todos los parques, cerraron todos los lugares donde se pueda juntar gente, en algunos lugares cerraron playas, para obligar a que, bueno, fines de semana, y bueno, ahora fue Pascua, generalmente acá mucha la comunidad latina en Pascua se junta en parques a comer y bueno, eso sí estuvo prohibido. Y después hay mucha denuncia vecinal, entonces, no sé, si ven grupos más grandes de 3, 4 personas, pueden llamar a la policía. Nada, vos podés, si querés salir, podés salir a caminar, podés salir a andar en bicicleta, mientras estés siempre con los que estás haciendo la cuarentena, podés hacer lo que quieras, pero bueno, te tenés que controlar vos. ¿Cómo? ¿Tienen que usar barbijo o máscaras para salir a la calle o no es necesario? Sí, el barbijo hace una semana es obligatorio. Sí. Y si vas al supermercado, por ejemplo, no te dejan entrar si no tenés barbijo y guantes. Entonces, vos cuando vas al supermercado, bueno, primero entra mucha menos gente que la que entraba antes. Se mantiene una distancia y ahí dentro del supermercado hicieron recorridos que vos vas siguiendo para que no se junte gente en los estantes, y se desinfectan todos los carros, se fijan que tengas máscara, guantes, y ahí recién te dejan entrar al supermercado. Se me va el avión, tengo que irme a Milán, Italia, así que te dejo y me voy a Italia. Dale, te agradezco mucho. Listo, y que estés bien. Te mando un abrazo. Otro, cuídate, adiós. Adiós. Era Sebastián Gaspari, un platense que está viviendo en Glendale, ahí a 15 minutos de Los Ángeles, en Estados Unidos. Pasamos por Suecia, fuimos a España, ahora estamos en Estados Unidos y me subo al avión y me voy a Italia. Me tiraron en Milán para hablar con Yasmín Romero, que está allí. Hola Yasmín, buenas tardes para vos, buen día para mí. Guillermo te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, allá que son las 6 de la tarde más o menos. Acá son las 6 menos 5. Ya casi van a ser las 6. Sí, sí. Bien. Contame, ¿vos estás en Milán? Sí, yo estoy viviendo en Milán. Me vine hace un año y medio más o menos que estoy viviendo acá. Así que sí, la verdad que ahora por suerte está cambiando el clima porque estaba bastante fresco. Y ahora está un poco mejor, está empezando a llegar la primavera, así que contenta. Contame, Yasmín, cómo es vivir en Milán en plena pandemia, coronavirus. Bueno, Italia fue uno de los países también muy afectados. ¿Cómo están allí? ¿Cómo lo viven? ¿Y cómo lo vivís vos y tu familia? La verdad que justamente en estos últimos días un poco mejor, porque lo que fue digamos todo marzo y bueno, ahora aparte los primeros días de abril fueron muy complicados. Se respiraba como un ambiente muy triste, porque la verdad que afectó mucho con respecto a las bajas. Hubo muchas bajas y más en esta zona, en la parte del norte. Sí. Eh, y bueno, en sí había sinceramente yo por lo menos no dejé de ver las noticias porque me ponía muy, muy mal. Es más, una semana antes de que tenía programado un viaje a La Plata, a Buenos Aires, a visitar a mi familia, y una semana antes del viaje se declaró la zona roja y cancelaron todos los vuelos, canceló todo, o sea, se congeló, digamos, la circulación. Y a partir de ahí fue terrible porque empezaron a haber cada vez más casos, los hospitales no daban abasto. Recién ahora se está acomodando un poco la situación. Justamente justo este fin de semana pasado ya las bajas empezaron a disminuir, lo mismo que los contagiados, y se ve que esta cuarentena está funcionando de manera positiva en sí. ¿No? ¿Ustedes están, digamos, aislados? ¿Es obligatorio la aislación, la cuarentena, o pueden salir a trabajar? Sí, en realidad es obligatoria. Te hacen descargar, digamos, bajar un archivo del Comune, donde sí o sí vos necesitas para salir una certificación donde dice, digamos, por qué vas a salir. Hay una serie digamos, de opciones que podés elegir en esa nota y tenés que poner tu dirección, digamos, de dónde vas, hasta dónde vas, y sí o sí, digamos, es como que sí o sí tenés que tener esa certificación. Es para ir al supermercado, para cosas, digamos, que son urgentes, por ejemplo, no sé, llevarle alimentos a una persona mayor o a algún pariente, las medicinas. No es que sí o sí podéis salir porque sí, en realidad eso no. Te paran mucho la policía, te pregunta todo, hay muchas multas. A pesar de todo lo que pasó y lo que está pasando, hay mucha gente que por ahí tampoco entiende y por ahí quiere salir a correr y más cuando está llegando el tiempo lindo. La gente, o sea, estuvimos encerrados por el frío y todo, y ahora obviamente te dan ganas de salir. Pero bueno. Por lo que me contás, muy similar a lo que pasa aquí en La Plata y en Capital y en Argentina, que la gente todavía le cuesta quedarse en casa, quiere salir a correr. ¿Tienen que salir con barbijos y guantes también? Sí, el barbijo es obligatorio, barbijo y guantes obligatorio, y lo mismo el tema de las distancias. Si por ejemplo vas al supermercado, lo mismo que igual al supermercado es toda una odisea ir porque siempre hay cola. Es más, sacaron una aplicación que es muy, muy útil porque te va diciendo más o menos la cantidad de gente o cantidad de tiempo que tenés para esperar afuera, haciendo la cola, y bueno, eso por ahí agiliza un poco. Pero ya con esta aplicación ves y por ahí cuando hay menos gente, cuando hay más cantidad, y así vas viendo. Lo peor ya pasó, ahora están un poco, bueno, ustedes están entrando ya en primavera, ¿no? Están en primavera, allí en Italia, y estaría como bajando la curva de los infectados. Sí, en realidad no significa digamos, que el calor o el verano modifique el virus de manera positiva, ¿no? Porque eso todavía en sí no se sabe. Se supone, pero en realidad no es una certeza de que el calor ayude, digamos, a evitar los contagios. Eso por lo menos por el momento no se confirmó. Pero el problema, por ejemplo, de los barbijos que son obligatorios, son difíciles encontrarlos. O sea, el Comune te los pone como obligatorios, pero vos cuando vas a una farmacia o la farmacia más cerca que tengas, como me pasó a mí, la de la farmacia se me rió en la cara, no hay.
O sea, es una cosa que la gente compra mucho y se acaba rápidamente. Entonces, es un poco una historia con ese tema. Yasmín, quería conocer la historia, queríamos transmitirle a la audiencia del programa cómo es vivir en Italia, en Milán. Y bueno, están igual que nosotros, o sea, tienen que usar barbijo, respetar la distancia cuando van al supermercado, y quedarse en casa sobre todo, que es lo más importante. Sí, obviamente que están activando de nuevo toda esta parte de lo que sería el home office, el trabajar desde casa. Generalmente, obviamente, las personas que trabajan en supermercados o en industrias o empresas donde la verdad que no pueden parar, se están turnando. En general, o sea, lo primero que hicieron fue incentivar esto de que se trabaje desde la casa y tratar también de las personas que por ahí no están en relación de dependencia, que son autónomas, que no trabajan, sacar algún tipo de ayuda que también, porque la gente que en sí es monotributista y sí o sí necesita salir para trabajar, por así decirlo, ahí también se crearon problemas. Así que están tratando de solucionar eso también. Bueno, Yasmín, te agradezco mucho los minutos, la charla, y bueno, que sigas bien y puedas volver a La Plata en algún momento, cuando todo esto se termine. Esperemos, esperemos. Muchas gracias, saludos. Gracias, chau. Yasmín Romero desde Milán, Italia. Bueno, hoy viajamos a Suecia, a España, a Estados Unidos y a Italia, países para que vean más o menos cómo están pasando el tema del coronavirus, como todos contaron, guantes, barbijos, bueno, lo mismo que aquí, respetar la distancia. En Italia quizás la gente quería salir, igual es que aquí en Argentina. Me parece importante saber qué está pasando en el mundo para que todos sepamos que estamos todos en el mismo barco, como digo siempre, y lo mejor es quedarse en casa. Quédate en casa, que el aguante se queda con vos.